Arqueólogos acaban de encontrar algo en el desierto del Sinaí que no debería existir. Un complejo ritual masivo conectado con una ciudad que la Biblia menciona en el libro de Ezequiel, pero que todos creían inventada. Lo que encontraron dentro cambió todo. Durante más de 2500 años, la ciudad de Sin ha sido un fantasma en los textos sagrados, una sombra mencionada apenas unas cuantas veces en las escrituras, descrita como una fortaleza poderosa de Egipto, un lugar donde el juicio divino caería como un martillo sobre los pecadores. Los eruditos la leyeron, los teólogos la interpretaron y los escépticos la descartaron como una invención literaria, un nombre simbólico que nunca tuvo ladrillos reales ni calles transitadas por pies humanos. Pero el desierto del Sinaí, ese océano de arena que guarda secretos bajo cada duna, acaba de demostrar que la historia bíblica es mucho más compleja, tangible y aterradora de lo que nadie se atrevió a imaginar. En enero de 2026, un equipo de arqueólogos egipcios e internacionales que trabajaban en una zona remota del norte del Sinaí, cerca de la antigua ruta comercial que conectaba Egipto con el Levante, se topó con algo que no figuraba en ningún mapa moderno. No estaban buscando una ciudad perdida. Estaban excavando lo que pensaban que sería un puesto militar romano de tercera categoría. Tal vez unas cuantas columnas rotas y cerámica común. Pero cuando las palas penetraron la costra de arena compactada, lo que emergió fue una estructura de piedra caliza que no tenía nada que ver con Roma. Era mucho más antigua, mucho más grande y estaba orientada según patrones astronómicos que solo se usaban en los templos egipcios de élite. Lo que están a punto de escuchar no es simplemente el relato de un descubrimiento arqueológico fascinante. Es la historia de cómo un texto que todos consideraban poético y alegórico, el libro de Ezequiel, acaba de convertirse en una crónica histórica verificable. Es la historia de una ciudad que fue borrada del mapa no por el tiempo, sino por una decisión deliberada de quienes querían que el mundo la olvidara. Y es la historia de un complejo ritual tan extraño, tan fuera de lugar en el contexto que conocemos del antiguo Egipto, que está obligando a los académicos a reescribir capítulos enteros de la historia del Medio Oriente. Este video es una invitación a caminar por las ruinas de un lugar que no debería estar donde está, a descifrar inscripciones que hablan de dioses que no reconocemos y a preguntarnos por qué la Biblia sabía de la existencia de esta ciudad cuando todos los mapas antiguos la habían borrado. Quédense hasta el final porque una vez que abramos la puerta de esta fortaleza enterrada, la frontera entre la fe y la arqueología se volverá tan borrosa que ya no sabrán de qué lado están parados. La ciudad de Sin ha regresado de entre los muertos y su silencio de 25 siglos está a punto de romperse con un grito que sacudirá los cimientos de lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Soy Historias para Dormir Profundo y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única mientras concilias el buen sueño. Para entender la magnitud de lo que acaba de salir a la luz en el Sinaí, primero tenemos que viajar casi 2600 años atrás en el tiempo, hasta el año 593 a.C. Imaginen Jerusalén envuelta en llamas. El Templo de Salomón, esa maravilla arquitectónica que era el corazón espiritual del pueblo judío, está siendo saqueado por las tropas de Nabucodonosor II, el rey de Babilonia. Los soldados caldeos están arrastrando a miles de judíos encadenados hacia el exilio. Entre esos deportados hay un hombre joven, un sacerdote del templo llamado Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece. Él no sabe todavía que va a convertirse en uno de los profetas más enigmáticos y visionarios de toda la tradición judeocristiana. Ezequiel termina en un campo de refugiados a orillas del río Quebar, en plena Mesopotamia, a miles de kilómetros de su tierra natal. Ahí, en medio del dolor del exilio y la humillación nacional, comienza a tener visiones que van más allá de cualquier cosa que sus contemporáneos pudieran procesar. Ve criaturas con 4 caras, ruedas dentro de ruedas que giran cubiertas de ojos, tronos de zafiro flotando en el cielo. Es un libro que mezcla lo profético con lo apocalíptico, lo poético con lo geopolítico,
Y en medio de todas esas visiones celestiales, Ezequiel dedica capítulos enteros a enumerar las naciones que van a ser castigadas por Dios, ciudad por ciudad, piedra por piedra. Es en el capítulo 30, versículo 15 al 16, donde aparece por primera vez el nombre que nos interesa. Ezequiel, hablando en nombre de Yahvé, dice textualmente: derramaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de No. Prenderé fuego a Egipto. Sin se retorcerá de angustia. La ciudad de Sin es mencionada junto a otras grandes ciudades egipcias como Tebas, Memphis y Heliópolis. Pero lo extraño, lo verdaderamente desconcertante para los arqueólogos del siglo XIX y XX es que mientras todas esas otras ciudades fueron localizadas, excavadas y estudiadas hasta el último ladrillo, Sin simplemente no aparecía en ningún lado. Los mapas egipcios antiguos no la mencionaban con ese nombre. Los historiadores griegos como Heródoto, que recorrieron Egipto de norte a sur documentando cada templo importante, nunca hablaron de una Sin. Durante siglos, los eruditos bíblicos asumieron que se trataba de un error de traducción, o que tal vez Sin era simplemente otro nombre para Pelucio, una ciudad fortificada conocida en la frontera oriental de Egipto. Algunos incluso sugirieron que Ezequiel, escribiendo desde el exilio y sin haber visitado Egipto personalmente, simplemente inventó el nombre para darle peso retórico a su profecía de destrucción. Era más fácil asumir que el profeta se había equivocado o había exagerado que aceptar que existía una ciudad egipcia importante de la que no teníamos ni un solo registro arqueológico concreto. Pero Ezequiel no estaba especulando. No estaba usando metáforas vacías. Estaba hablando de un lugar real, con murallas reales, con templos que ardían bajo el sol del desierto y con una población que desapareció de la historia tan completamente que hasta su nombre se borró de la memoria colectiva. Y ahora, en pleno año 2026, las palas de los arqueólogos acaban de tocar los cimientos de esa fortaleza olvidada, demostrando que a veces los textos sagrados saben más de lo que los mapas oficiales están dispuestos a admitir. El hallazgo del complejo ritual de Sin no fue un golpe de suerte planeado con presupuestos millonarios y tecnología de punta. Fue, como tantos grandes descubrimientos de la arqueología, el resultado de una mezcla de intuición, terquedad y una pizca de caos burocrático. El equipo responsable estaba dirigido por la doctora Miriam Al-Sadat, una arqueóloga egipcia especializada en la dinastía 26ª, esa época turbulenta en la que Egipto intentaba desesperadamente mantener su independencia frente al avance implacable de los imperios mesopotámicos. Ella había pasado años estudiando textos administrativos del periodo saíta, esos documentos aburridos, llenos de listas de impuestos y registros de guarniciones militares que la mayoría de los académicos ignoran porque no tienen el glamour de las tumbas de faraones. Pero Al-Sadat encontró algo raro en esos papiros. Había menciones repetidas a un fuerte del este que recibía cantidades inusuales de grano, incienso y ganado, mucho más de lo que necesitaría un simple puesto fronterizo. Las coordenadas eran vagas, descritas solo como 3 jornadas al este de Tanis, donde la arena roja se encuentra con la piedra negra. En enero de 2026, después de convencer a las autoridades egipcias de que valía la pena investigar, Al-Sadat y su equipo llegaron a una zona del norte del Sinaí, que hoy es un desierto absoluto. Un lugar donde ni siquiera los beduinos acampan porque no hay agua ni vegetación. Usaron georradar, drones con sensores infrarrojos y magnetómetros para escanear el terreno. Y ahí, bajo 4 metros de arena compactada y escombros eólicos, apareció la firma magnética de algo grande. Muros de piedra caliza dispuestos en un patrón rectangular de aproximadamente 200 metros por 150 metros, con lo que parecían ser torres en las esquinas. Cuando comenzaron a excavar, lo primero que encontraron fue una estela de granito rojo, partida por la mitad pero aún legible, con inscripciones en jeroglíficos del periodo tardío. La estela hablaba de un templo de purificación para los que vienen del desierto, y mencionaba ofrendas al dios Ptah y a una deidad local cuyo nombre estaba parcialmente borrado. Pero lo que realmente les cortó la respiración fue lo que había debajo de esa primera capa. No era un templo egipcio normal. La estructura tenía elementos arquitectónicos que no encajaban con nada de lo que se conocía de esa región. Había columnas con capiteles que mezclaban motivos egipcios con diseños que parecían levantinos, casi fenicios. Las paredes interiores estaban cubiertas de relieves que mostraban
mostraban procesiones de sacerdotes con túnicas que no se parecían a las vestimentas sacerdotales egipcias tradicionales. Y en el centro del complejo, rodeado por un foso seco lleno de cenizas y huesos de animales, había un altar de piedra basáltica negra, un material que no existe naturalmente en el Sinaí y que tuvo que ser transportado desde cientos de kilómetros de distancia. Al-Sadat sabía que estaban ante algo único. Pero lo que no sabía todavía era que ese altar negro y esas cenizas iban a conectar su descubrimiento con uno de los pasajes más oscuros y menos comprendidos del libro de Ezequiel, convirtiendo una excavación arqueológica en una confirmación bíblica que nadie vio venir. Una vez que el equipo logró despejar los escombros y estabilizar las estructuras para poder trabajar sin que todo se viniera abajo, comenzó la fase de documentación intensiva. Cada piedra fue fotografiada. Cada inscripción fue copiada a mano y digitalizada. Y fue en ese proceso meticuloso cuando empezaron a aparecer las primeras pistas que conectaban este lugar con la misteriosa ciudad de Sin. En una de las cámaras laterales del complejo, escondida detrás de lo que parecía haber sido un muro falso, construido apresuradamente, encontraron un conjunto de tablillas de arcilla escritas en escritura demótica, la forma cursiva tardía de los jeroglíficos que se usaba para documentos administrativos. Las tablillas estaban increíblemente bien conservadas gracias a la sequedad extrema del Sinaí. Cuando los epigrafistas comenzaron a traducirlas, descubrieron que eran registros de rituales, pero no rituales comunes de fertilidad o de culto a los muertos, sino ceremonias de purificación extremadamente elaboradas destinadas a limpiar a los que han tocado la tierra maldita. Los textos hablaban de peregrinos que llegaban desde el sur, desde Egipto propiamente dicho, para someterse a un proceso de 7 días que incluía baños rituales, ayuno, sacrificios de corderos y cabras, y la quema de incienso mezclado con resinas específicas que solo crecían en el Líbano. Lo más perturbador de estos textos es que mencionaban explícitamente que el complejo estaba en la ciudad de los que se alejaron, y que su función era servir de barrera espiritual entre Egipto y las naciones del caos. Uno de los fragmentos decía textualmente: aquí en Sin, la fortaleza del umbral, purificamos a los que regresan de la tierra de los muertos vivientes, para que no contaminen las aguas sagradas del Nilo. Era como si este lugar hubiera sido diseñado como una especie de cuarentena espiritual, un filtro religioso en la frontera oriental de Egipto. Cuando Al-Sadat leyó estas traducciones, algo hizo clic en su mente. Recordó vagamente haber leído en algún seminario de la universidad sobre una ciudad mencionada en la Biblia, que funcionaba como fortaleza fronteriza de Egipto. Abrió una Biblia digital en su tablet, buscó Sin y Egipto, y llegó directamente a Ezequiel 30:15. Derramaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto. Ahí estaba la palabra fortaleza, la ubicación en la frontera, la conexión con el juicio divino. Todo encajaba demasiado perfectamente para ser una coincidencia. Pero había un problema. Los textos demóticos que habían encontrado eran del siglo VI a.C., exactamente la misma época en que Ezequiel estaba escribiendo su profecía en Babilonia. ¿Cómo era posible que un profeta judío exiliado en Mesopotamia supiera con tanto detalle sobre una ciudad fortificada en el Sinaí que ni siquiera aparecía en los registros oficiales egipcios? ¿Había estado Ezequiel alguna vez en Egipto? ¿O había recibido información de refugiados judíos que habían pasado por Sin en su camino al exilio? La posibilidad más inquietante de todas era que Ezequiel realmente hubiera tenido una revelación divina que le mostró cosas que no podía haber sabido por medios naturales. Y esa posibilidad, esa grieta entre la arqueología y lo sobrenatural, es lo que hace que este descubrimiento sea tan perturbador para el mundo académico. Para los arqueólogos materialistas, la existencia de Sin confirmaba que la Biblia a veces conserva memoria histórica precisa. Pero para los creyentes era la prueba de que las visiones de Ezequiel no eran alucinaciones de un hombre traumatizado, sino mapas reales de un mundo que Dios le mostró en detalle absoluto.
El libro de Ezequiel es, sin lugar a dudas, uno de los textos más extraños, perturbadores y visualmente alucinantes de toda la Biblia. No es un libro fácil de leer, no tiene la narrativa épica del Éxodo ni la poesía suave de los Salmos. Es un laberinto de visiones apocalípticas, profecías de destrucción masiva y descripciones arquitectónicas, tan detalladas de un templo futuro que algunos eruditos han intentado reconstruirlo en 3 dimensiones usando software de diseño. Ezequiel ve criaturas vivientes con caras de hombre, león, buey y águila. Ve un trono móvil de Dios que se desplaza por el cielo sostenido por ruedas llenas de ojos. Ve valles llenos de huesos secos que vuelven a la vida. Y en medio de todo ese caos visual, dedica capítulos enteros a listar ciudades que van a ser destruidas. El capítulo 30, donde aparece Sin, es parte de una serie de oráculos contra Egipto. Ezequiel, hablando en nombre de Yahvé, anuncia que Egipto será humillado, que su poder será quebrado y que sus ciudades arderán. Pero lo fascinante es la precisión geográfica con la que enumera esas ciudades. No dice simplemente Egipto caerá, dice Tebas será desgarrada, Memphis vivirá en angustia constante, Pelusium será invadida y Sin se retorcerá de dolor. La mención de Sin en este contexto no es poética, es cartográfica. Está ubicándola en un mapa mental de Egipto que incluye ciudades reales, verificables y excavadas. Durante siglos, los comentaristas bíblicos asumieron que Sin era simplemente otro nombre para Pelusio, porque ambas eran fortalezas fronterizas. Pero las traducciones antiguas en griego, la Septuaginta, traducen Sin como Heliópolis, la ciudad del sol, que estaba en el delta del Nilo, muy lejos del Sinaí. Otras versiones antiguas en arameo la identifican con Sais, una capital del Bajo Egipto. Esta confusión de nombres llevó a que durante siglos nadie supiera realmente de qué estaba hablando Ezequiel. Era como si el profeta hubiera visto algo en su visión que los traductores posteriores ya no podían reconocer, porque la ciudad había desaparecido tan completamente de la realidad que hasta su nombre se perdió. Pero ahora, con el descubrimiento del complejo ritual en el Sinaí, tenemos una pista física. Las tablillas demóticas encontradas en el sitio se refieren al lugar como Sinta Weret, que en egipcio antiguo significa Sin la Grande o Sin la Fortaleza. Es exactamente el mismo nombre que usa Ezequiel en hebreo, Sin Fortaleza de Egipto. No es una coincidencia lingüística, es una confirmación directa de que Ezequiel estaba hablando de este lugar específico, un complejo fortificado en la frontera oriental de Egipto, que servía como barrera tanto militar como espiritual contra las invasiones del este. Lo más perturbador de todo esto es la naturaleza de la profecía de Ezequiel. Él no solo dice que Sin será atacada, dice que será destruida con fuego, que su población será exterminada y que se retorcerá de angustia. Cuando los arqueólogos analizaron las capas de ceniza y escombros en el complejo ritual, descubrieron evidencia clara de un incendio masivo que ocurrió a finales del siglo VI a.C. Las vigas de madera del techo estaban carbonizadas. Los muros de adobe mostraban signos de haber sido expuestos a temperaturas extremas. Y lo más espeluznante, en una de las cámaras selladas encontraron restos humanos, esqueletos de al menos 12 individuos que parecen haber sido atrapados dentro del edificio cuando colapsó en llamas. ¿Fue este el cumplimiento de la profecía de Ezequiel? ¿Ardió realmente sin bajo el fuego del juicio divino? ¿O simplemente fue víctima de una de las muchas invasiones que barrieron el Sinaí en esa época turbulenta? Los arqueólogos materialistas dirán que fue una invasión persa, o tal vez una revuelta interna. Pero para quienes leen la Biblia como un texto profético, la coincidencia temporal entre la profecía de Ezequiel y la destrucción física del complejo es demasiado perfecta para ser ignorada. Ezequiel vio algo, y lo que vio no era simplemente una fantasía apocalíptica. Era un mapa del futuro de una ciudad que estaba a punto de ser borrada de la historia, pero que ahora, 2600 años después, acaba de regresar de entre las ruinas para confirmar que las palabras del profeta no eran delirios de un exiliado traumatizado, sino crónicas de un mundo que solo él podía ver. Si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. Soy Historias para Dormir Profundo, y mi deseo es tener una comunidad enorme de personas que amamos las noches y el saber. Miles de personas de todas partes del mundo conectadas por ese deseo intrínseco de conocer más para poder conocerse más a uno mismo y tener una mejor vida.
Siempre lo digo y lo recalco. Saber la historia es fundamental para no repetir los errores del pasado. Y por eso quiero que te tomes unos segundos para poder suscribirte y compartir este video con tu amigo fanático del conocimiento. Ni hablar si de tu generoso espíritu surge la motivación para brindar un súper gracias a este humilde servidor. De todas formas, el agradecimiento de mi parte, ya por el simple hecho de estar compartiendo este momento, es infinito. Ahora sí, sigamos con el relato. Una de las preguntas más inquietantes que surgieron inmediatamente después del descubrimiento fue: ¿por qué nadie había encontrado Sin antes? No estamos hablando de una aldea perdida en medio de la jungla amazónica. Estamos hablando de una fortaleza importante en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo antiguo, el camino que conectaba Egipto con Canaán, Siria y Mesopotamia. Decenas de ejércitos pasaron por esa ruta. Los faraones la usaban para invadir el Levante. Los asirios, los babilonios y más tarde los persas la recorrieron en sentido contrario para conquistar Egipto. ¿Cómo pudo una ciudad fortificada de 200 metros de lado simplemente desaparecer sin dejar rastro en los mapas? La respuesta, según los arqueólogos, tiene que ver con una combinación letal de geografía, política y destrucción intencional. Primero, la ubicación. El complejo de Sin no está en la costa del Mediterráneo, donde las ciudades antiguas solían concentrarse porque tenían acceso al agua y al comercio marítimo. Está tierra adentro, en una zona del Sinaí que hoy es un desierto absoluto, pero que en la antigüedad estaba justo al borde de una región semiárida con pozos profundos que permitían el asentamiento humano. Cuando esos pozos se secaron, probablemente debido a cambios climáticos o al colapso de los sistemas de irrigación, la zona se volvió inhabitable. Segundo, la destrucción intencional. Las evidencias en el sitio sugieren que después del gran incendio que arrasó el complejo ritual, alguien tomó la decisión consciente de enterrar las ruinas. Los muros fueron derribados de manera sistemática. Las columnas fueron cortadas a nivel del suelo y todo fue cubierto con toneladas de arena y escombros, como si alguien quisiera asegurarse de que este lugar nunca volviera a ser usado. ¿Quién hizo esto? ¿Los persas, después de conquistar Egipto en el año 525 a.C.? ¿Los propios egipcios que tal vez veían el sitio como maldito después de la profecía de Ezequiel? No lo sabemos, pero el patrón es claro. Este no fue un abandono natural, fue un borrado deliberado. Tercero, el silencio histórico. A diferencia de ciudades como Tebas o Memphis, que fueron visitadas y descritas por historiadores griegos y romanos siglos después de su apogeo, Sin nunca aparece en esos relatos. Heródoto, que visitó Egipto alrededor del año 450 a.C. y escribió descripciones detalladas de sus templos y costumbres, no menciona ninguna ciudad llamada Sin. Estrabón, el geógrafo romano que viajó por Egipto en el siglo I a.C., tampoco. Es como si para la época helenística, apenas 200 años después de Ezequiel, la memoria de Sin ya se hubiera evaporado por completo. Esta desaparición tan absoluta plantea una pregunta filosófica inquietante. ¿Cuántas otras ciudades, cuántos otros lugares mencionados en textos antiguos están enterrados bajo la arena esperando a que alguien los encuentre? ¿Cuántos nombres que consideramos mitológicos o simbólicos son en realidad coordenadas de lugares reales que fueron borrados tan eficientemente de la historia que ni siquiera sabemos que existen? El caso de Sin nos enseña que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque no hemos encontrado algo todavía no significa que nunca existió. Y eso debería hacernos mucho más humildes a la hora de descartar textos antiguos como pura fantasía. El complejo ritual de Sin no es un templo normal. Cualquier arqueólogo con experiencia en arquitectura religiosa egipcia puede ver que algo aquí no encaja. Los templos tradicionales del antiguo Egipto seguían un patrón muy específico. Un pilono monumental en la entrada, un patio abierto, una sala hipóstila con columnas masivas y finalmente el Sancta Sanctorum donde se guardaba la estatua del dios. Todo estaba diseñado para guiar al visitante desde el caos del mundo exterior hacia el orden sagrado del interior, pasando por umbrales cada vez más restrictivos, hasta que solo el faraón o el sumo sacerdote podían entrar al lugar más sagrado. Pero el complejo de Sin está diseñado al revés.
No hay un pilono grandioso, la entrada es pequeña, casi escondida, y conduce directamente a un patio rectangular rodeado de cámaras laterales. En el centro del patio está ese altar de piedra basáltica negra del que hablamos antes, rodeado por un foso seco de 2 metros de profundidad, lleno de cenizas y huesos calcinados. Cuando los arqueólogos analizaron esos huesos, descubrieron algo extraño. No eran solo de corderos y cabras, que eran los animales de sacrificio comunes en el Medio Oriente antiguo. Había huesos de toros, de gacelas, de aves rapaces e incluso de lo que parecen ser peces del Mar Rojo, especies que no viven en el Sinaí. Esto sugiere que los sacrificios que se realizaban aquí no eran ofrendas locales, sino parte de un ritual mucho más elaborado que requería traer animales específicos desde cientos de kilómetros de distancia. Las tablillas demóticas mencionan que cada tipo de animal representaba una puerta diferente que debía cerrarse mediante el fuego. Hablan de sellar la entrada de los espíritus errantes y de purificar la frontera entre los vivos y los que caminan en las sombras. Es un lenguaje que suena más a exorcismo que a culto religioso normal. Pero lo más perturbador de todo es lo que encontraron en una de las cámaras subterráneas. Debajo del patio principal, los arqueólogos descubrieron una cripta sellada con losas de granito que pesaban más de 1 tonelada cada una. Cuando finalmente lograron moverlas con grúas hidráulicas, lo que apareció fue una cámara rectangular de aproximadamente 4 metros por 6, con las paredes completamente cubiertas de inscripciones. No eran jeroglíficos normales, eran textos escritos en una mezcla caótica de egipcio demótico, protosinaítico, un ancestro primitivo del alfabeto, y símbolos que hasta ahora no han podido ser identificados con ninguna escritura conocida. Los epigrafistas están trabajando día y noche para descifrar esos textos, pero las primeras traducciones parciales son escalofriantes. Hablan de los que no deben regresar, de nombres que no se pueden pronunciar y de un pacto de silencio que debía mantenerse hasta que las estrellas caigan. En el centro de la cámara había un pozo vertical que descendía otros 10 metros hacia las profundidades, sellado en el fondo con arcilla mezclada con resina. Todavía no lo han abierto. Las autoridades egipcias se están debatiendo si es seguro hacerlo, porque algunos de los textos advierten explícitamente que romper el sello traerá de vuelta lo que fue encerrado. Es fácil descartar esto como superstición antigua. Pero cuando estás parado en esa cámara, leyendo amenazas escritas hace 2600 años por sacerdotes que claramente creían que estaban conteniendo algo peligroso, la línea entre la arqueología científica y el miedo primitivo se vuelve muy delgada. ¿Qué estaban haciendo realmente en este lugar? ¿Era simplemente un puesto de purificación ritual para viajeros? ¿O había algo más oscuro sucediendo aquí? Algo que justificaba el nivel extremo de secreto y la destrucción total del sitio después de que cumplió su propósito. El complejo de Sin no es solo raro por su arquitectura, es raro porque no debería estar donde está. Y eso plantea preguntas que la arqueología tradicional todavía no puede responder. La aparición del complejo de Sin en enero de 2026 no cayó en un vacío. Aterrizó como un meteorito en medio de un campo de batalla intelectual que lleva décadas rugiendo entre dos bandos irreconciliables: los maximalistas bíblicos y los minimalistas. Los maximalistas son aquellos académicos, muchos de ellos creyentes practicantes, que sostienen que la Biblia es esencialmente confiable como fuente histórica. Para ellos, cuando la Biblia dice que el rey David existió, existió. Cuando menciona una ciudad, esa ciudad estuvo ahí. Obviamente aceptan que hay partes poéticas, alegóricas y teológicas, pero el núcleo narrativo, especialmente en los libros históricos y proféticos, refleja eventos reales. Del otro lado están los minimalistas, un grupo de historiadores y arqueólogos que surgió con fuerza en los años 80 y 90, liderados por figuras como Thomas Thompson y Niels Peter Lemche. Para ellos, la Biblia no es un documento histórico, sino una obra literaria y teológica, escrita siglos después de los eventos que supuestamente narra.
Según esta escuela, la mayoría de las historias del Antiguo Testamento, desde el Éxodo hasta la monarquía unida de David y Salomón, son mitos fundacionales inventados por escribas judíos del periodo persa o helenístico para construir una identidad nacional. Para un minimalista, encontrar una ciudad mencionada en Ezequiel no prueba que Ezequiel fuera un profeta inspirado, solo prueba que había una ciudad y que alguien escribió sobre ella. El descubrimiento de Sin ha puesto a estos dos bandos en una situación incómoda. Para los maximalistas es una victoria rotunda. Ven, dicen, durante décadas ustedes nos dijeron que Ezequiel inventaba nombres, que era pura propaganda religiosa. Y ahora resulta que tenía razón. Sin existió exactamente donde él dijo que estaría, funcionando exactamente como él describió. La doctora Rachel Friedman, una arqueóloga israelí que trabaja en la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó un artículo apenas 2 semanas después del anuncio oficial del descubrimiento, argumentando que Sin es la prueba definitiva de que los profetas del exilio tenían acceso a información geográfica precisa, probablemente a través de redes de refugiados o de revelación divina. Pero los minimalistas no se dan por vencidos tan fácilmente. El profesor Henrik Johansson de la Universidad de Copenhague, uno de los líderes del movimiento minimalista, respondió con un contraartículo argumentando que el hecho de que Sin existiera no valida el resto de las afirmaciones de Ezequiel. Encontrar una ciudad mencionada en un texto antiguo no significa que las visiones apocalípticas del autor fueran reales, escribió. Homero menciona Troya y Troya existió, pero eso no significa que los dioses griegos pelearan en el cielo durante la guerra. Para Johansson, Sin es simplemente evidencia de que quien escribió Ezequiel tenía conocimiento de la geografía egipcia del siglo VI a.C., nada más. Pero hay un detalle que hace que el caso de Sin sea diferente al de Troya. Troya fue descubierta en el siglo XIX y su existencia ya era conocida por otras fuentes históricas griegas y hititas. Sin, en cambio, no aparece ninguna otra fuente que no sea la Biblia. No hay registros egipcios que la mencionen con ese nombre. No hay textos mesopotámicos que hablen de ella. Es como si Ezequiel fuera el único ser humano en toda la antigüedad que supo de su existencia y decidió mencionarla en medio de una profecía apocalíptica. Esa singularidad es lo que inquieta incluso a los escépticos más duros. El debate está lejos de resolverse, pero lo que es innegable es que el descubrimiento de Sin ha obligado a ambos bandos a replantearse sus posiciones. Los maximalistas tienen que explicar por qué, si la Biblia es tan confiable, hay tantas otras ciudades y eventos que todavía no hemos podido verificar arqueológicamente. Y los minimalistas tienen que lidiar con el hecho incómodo de que a veces, solo a veces, los textos bíblicos saben cosas que nadie más sabía y que el desierto sigue demostrando que el pasado es mucho más complejo de lo que cualquier teoría académica puede abarcar. Uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores del complejo de Sin es la mezcla cultural que se ve en cada rincón del sitio. Esto no es un templo egipcio puro, es un híbrido. Una fusión caótica de influencias que vienen de Egipto, Canaán, Fenicia y tal vez incluso de Mesopotamia. Las columnas tienen capiteles que mezclan el loto egipcio con volutas que parecen protojónicas. Un estilo que no se volvería común en el Mediterráneo hasta la época griega clásica, 300 años después. Los relieves en las paredes muestran procesiones de sacerdotes, pero algunos de esos sacerdotes llevan túnicas con flecos que son típicas de los levitas judíos, mientras que otros usan las faldas plisadas tradicionales de los sacerdotes egipcios. En una de las cámaras laterales, los arqueólogos encontraron fragmentos de cerámica filistea, chipriota y fenicia, todas mezcladas en la misma capa de escombros. Había ánforas de aceite de oliva que claramente venían de la costa del Levante, jarras de cerveza de estilo egipcio y hasta un sello cilíndrico babilónico con una inscripción en acadio que mencionaba al dios Marduk. Es como si Sin hubiera sido un punto de encuentro, un lugar donde diferentes tradiciones religiosas y culturales se cruzaban y mezclaban de maneras que no deberían haber sido posibles, según nuestra comprensión actual de las fronteras culturales del mundo antiguo. ¿Qué significa esto? Una teoría que está ganando tracción entre los arqueólogos es que Sin no era solo una fortaleza militar o un templo de culto. Era un centro de sincretismo religioso, un lugar donde egipcios, canaanitas, fenicios y tal vez incluso refugiados judíos venían a participar en rituales que ninguna de sus religiones oficiales permitía.
En el mundo antiguo, las fronteras políticas eran rígidas, pero las fronteras espirituales eran mucho más porosas de lo que pensamos. La gente viajaba, comerciaba, se casaba con personas de otras culturas y, en el proceso, mezclaba sus dioses y sus rituales. El Dr. Amos Friedlander, un antropólogo religioso de la Universidad de Tel Aviv, sugiere que Sin podría haber sido lo que él llama un templo de frontera, un espacio liminal donde las reglas normales no aplicaban. En las fronteras del mundo antiguo, escribe Friedlander, siempre encontramos estos lugares raros donde la ortodoxia se relaja porque la supervivencia requiere cooperación. Si eres un comerciante egipcio que necesita cruzar el Sinaí con una caravana de fenicios y beduinos, no puedes insistir en que todos adoren solo a tus dioses. Tienes que encontrar un terreno común, y ese terreno común suele ser un templo donde todos los dioses son bienvenidos. Esta teoría explicaría por qué el complejo de Sin tiene elementos de tantas culturas diferentes. No era un templo de Ptah, ni de Baal, ni de Yahvé. Era un templo de todos y de ninguno, un espacio sagrado neutral donde cualquier viajero podía purificarse antes de continuar su viaje. Pero si esto es cierto, también explicaría por qué Ezequiel lo menciona en un contexto de juicio divino. Para un profeta judío estricto, un lugar donde los dioses de Egipto, Canaán y Fenicia se mezclaban con impunidad habría sido una abominación absoluta. No es que Sin fuera una fortaleza militar enemiga, es que era una fortaleza de idolatría sincretista, un lugar donde la pureza religiosa que Ezequiel defendía era violada de las formas más profundas. Esta tensión entre pureza y mezcla, entre ortodoxia y sincretismo, es uno de los temas centrales de toda la Biblia hebrea. Y el descubrimiento de Sin nos muestra que esa batalla no era solo teológica, era geográfica. Había lugares físicos, templos reales donde esa mezcla ocurría, y la existencia de esos lugares era una amenaza existencial para quienes creían que solo había un Dios verdadero y una forma correcta de adorarlo. Si hay una institución en el mundo moderno que debería estar nerviosa con el descubrimiento de Sin, es el Vaticano. Y no porque el hallazgo contradiga la doctrina católica, que oficialmente acepta la historicidad general del Antiguo Testamento, sino porque abre una caja de Pandora de preguntas sobre la naturaleza de la revelación profética y la relación entre la arqueología y la fe. Cuando National Geographic y la Autoridad de Antigüedades de Egipto hicieron el anuncio oficial del descubrimiento en marzo de 2026, la respuesta del Vaticano fue sorprendentemente rápida y cautelosa. El padre Giovanni Marcelli, director del Istituto Pontificio Instituto Bíblico en Roma, emitió un comunicado breve pero cuidadosamente redactado. La Iglesia siempre ha sostenido que los textos proféticos del Antiguo Testamento contienen tanto elementos históricos como teológicos, escribió. El descubrimiento de un sitio arqueológico que puede corresponder a una ciudad mencionada en Ezequiel es fascinante y valioso para la investigación académica, pero no cambia nuestra comprensión fundamental de que la profecía de Ezequiel debe leerse principalmente como un mensaje espiritual sobre el juicio de Dios y la restauración de Israel. En otras palabras, el Vaticano está diciendo: sí, es interesante, pero no se emocionen demasiado. Y hay una razón para esa cautela. Si empezamos a tomar cada detalle geográfico y arquitectónico de Ezequiel como literalmente verdadero, entonces también tenemos que lidiar con las partes realmente raras de Ezequiel. Las visiones de criaturas con 4 caras. El valle de los huesos secos que vuelven a la vida. El templo futuro con dimensiones que no encajan en ninguna topografía real de Jerusalén. Si Sin existió tal como Ezequiel la describió, ¿qué hacemos con las partes de Ezequiel que parecen pura fantasía apocalíptica? Pero el problema para el Vaticano es que no pueden simplemente ignorar el hallazgo. Grupos evangélicos y fundamentalistas cristianos ya están usando Sin como prueba de que la Biblia tenía razón todo el tiempo y que los escépticos académicos han estado equivocados durante décadas. El pastor Robert Klein, de una mega iglesia en Texas, publicó un sermón en video que se volvió viral, donde declaró que el descubrimiento de Sin es la confirmación de que cada palabra de la Biblia es literalmente verdadera y que los que dudan de las escrituras están del lado equivocado de la historia. Ese tipo de retórica pone nerviosos a los teólogos católicos, que prefieren un enfoque más matizado que no convierta cada hallazgo arqueológico en una prueba de fuego para la fe.
del lado judío, la reacción ha sido más entusiasta. El rabino Jonathan Adler, un arqueólogo ortodoxo que enseña en la Universidad Ariel en Cisjordania, escribió que Sin es un recordatorio de que los profetas de Israel no eran soñadores desconectados de la realidad, sino hombres que veían el mundo con una claridad que venía de Dios. Para muchos judíos religiosos, especialmente en Israel, descubrimientos como este refuerzan la conexión histórica entre el pueblo judío y la tierra del Medio Oriente, validando la narrativa bíblica como historia real y no solo como mitología religiosa. Pero también hay voces judías críticas. El profesor Israel Finkelstein, uno de los arqueólogos más respetados y polémicos de Israel, advirtió contra el uso político de hallazgos como Sin. Encontrar una ciudad mencionada en la Biblia no nos da derecho a reclamar territorios modernos ni a usar la arqueología como arma ideológica, dijo en una entrevista. Sin existió, sí, pero estaba en Egipto, no en Israel, y usar este descubrimiento para justificar narrativas nacionalistas es un abuso de la ciencia. La respuesta del mundo islámico ha sido más silenciosa, pero no menos interesante. Algunos eruditos musulmanes han señalado que el Corán también menciona a Ezequiel, en árabe Dhul-Kifl, como uno de los profetas justos, y que los descubrimientos arqueológicos que validan las profecías de la Biblia también validan indirectamente la narrativa coránica de que los profetas hebreos eran mensajeros reales de Dios. Sin embargo, otros académicos islámicos han advertido que la obsesión occidental con validar la Biblia a través de la arqueología es una forma de colonialismo intelectual que ignora las interpretaciones islámicas de la historia del Medio Oriente. Lo que queda claro es que Sin no es solo un montón de piedras en el desierto. Es un campo de batalla ideológico donde la fe, la ciencia, la política y la identidad nacional chocan de maneras que ningún arqueólogo puede controlar con una simple pala y un pincel. Para entender realmente por qué el descubrimiento de Sin es tan significativo, tenemos que ponerlo en el contexto de otros hallazgos que han confirmado o desafiado la narrativa bíblica en las últimas décadas. La arqueología bíblica es un campo minado donde cada descubrimiento puede ser celebrado como una victoria de la fe o atacado como una manipulación ideológica. Y Sin no es el primero. Tiene predecesores y cada uno de ellos nos enseña algo sobre cómo la arena del Medio Oriente sigue reescribiendo nuestra comprensión del pasado. El caso más famoso es, sin duda, la estela de Tel Dan, descubierta en 1993 en el norte de Israel. Esta inscripción en arameo, escrita en el siglo IX a.C., menciona explícitamente la casa de David, lo que para muchos fue la primera evidencia arqueológica extrabíblica de que el rey David fue una figura histórica real y no solo un personaje literario. Antes de Tel Dan, los minimalistas argumentaban que David y Salomón eran mitos, inventados por escribas del periodo persa. Después de Tel Dan, esa posición se volvió mucho más difícil de sostener. Otro caso es la ciudad de Jericó. Durante décadas, los arqueólogos han debatido si las murallas de Jericó cayeron realmente en la época que la Biblia describe, alrededor del año 1400 a.C., o si la historia de Josué conquistando la ciudad es una leyenda que se adjuntó a ruinas mucho más antiguas. La arqueóloga Kathleen Kenyon, que excavó Jericó en los años 50, concluyó que la ciudad estaba deshabitada en la época del supuesto éxodo, lo que parecía desacreditar la narrativa bíblica. Pero excavaciones más recientes, especialmente las de Bryant Wood en los años 90, han sugerido que Kenyon se equivocó en la datación de las capas y que sí hubo una destrucción violenta de Jericó en el periodo del Bronce tardío, que coincide con la cronología bíblica. El debate sigue abierto y probablemente nunca se resolverá por completo. Y luego está el caso de los filisteos. Durante mucho tiempo, algunos académicos sugirieron que los filisteos eran una invención literaria, enemigos simbólicos de Israel creados para darle dramas a las historias de Sansón y David. Pero las excavaciones en ciudades como Ascalón, Gat y Ecrón han demostrado sin lugar a dudas que los filisteos fueron un pueblo real, probablemente parte de los pueblos del mar que invadieron el Mediterráneo oriental alrededor del año 1200 a.C. Tenían una cultura material distintiva, cerámica única y una arquitectura que claramente venía del mundo egeo. Los filisteos existieron y sus ciudades están exactamente donde la Biblia dice que estaban. El descubrimiento de Sin encaja en este patrón.
Es otro caso donde un nombre que muchos asumían que era ficticio, simbólico o mal traducido resulta corresponder a un lugar real. Pero hay una diferencia clave. A diferencia de Jericó o las ciudades filisteas, que aparecen en múltiples fuentes antiguas y eran conocidas por otras culturas, Sin solo aparece en la Biblia. Es como si Ezequiel fuera el único testigo. Y eso hace que el hallazgo sea aún más desconcertante, porque significa que la Biblia preservó un nombre que se perdió en todas las demás tradiciones históricas del Medio Oriente. Esto plantea una pregunta filosófica profunda. ¿Cuánto podemos confiar en textos antiguos que son nuestra única fuente para ciertos eventos o lugares? Si Ezequiel no hubiera mencionado Sin, nunca habríamos sabido que existía. No habríamos ido a buscarla. Y cuando finalmente la encontramos por accidente, resulta que estaba exactamente donde él dijo que estaría. ¿Es eso evidencia de inspiración divina? ¿O simplemente muestra que los profetas del exilio tenían acceso a fuentes de información que se perdieron en las bibliotecas quemadas y los archivos destruidos de la antigüedad? No hay una respuesta fácil, pero lo que está claro es que cada vez que la arqueología confirma un detalle bíblico que parecía inverificable, la línea entre la historia y la fe se vuelve un poco más borrosa, y el desierto nos recuerda que todavía quedan secretos enterrados esperando sacudir nuestras certezas. Una de las preguntas más persistentes que surgieron después del descubrimiento de Sin es: ¿qué estaban haciendo realmente ahí? Las tablillas demóticas hablan de purificación, de rituales de 7 días, de sellar puertas espirituales y de proteger Egipto de la contaminación del este. Pero, ¿qué significa todo eso en términos prácticos? Estamos hablando de un puesto de cuarentena médica, donde se revisaba a los viajeros para asegurarse de que no trajeran enfermedades. ¿O era algo más profundo, más oscuro, más conectado con creencias sobre la muerte y el mundo subterráneo? El doctor Amr Khalil, un antropólogo religioso de la Universidad del Cairo que forma parte del equipo de investigación, ha propuesto una teoría fascinante. Según Khalil, el complejo de Sin funcionaba como lo que él llama un templo de umbral. En muchas culturas antiguas existía la creencia de que ciertos lugares geográficos eran puntos de contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Lugares donde las barreras entre las dimensiones eran más delgadas. Los egipcios, por ejemplo, creían que el oeste, donde se pone el sol, era la dirección de la muerte. Pero el este, donde sale el sol, era la dirección de la vida y el renacimiento. Sin está ubicada exactamente en la frontera oriental de Egipto, en el punto donde el territorio egipcio terminaba y comenzaba el desierto salvaje de Sinaí. Para los egipcios, cruzar esa frontera no era solo un acto geográfico, era un acto espiritual. Estaba saliendo de la tierra ordenada, bendecida por los dioses, y entrando en el caos del desierto, donde vivían demonios, espíritus malignos y tribus nómadas que no reconocían a los dioses de Egipto. Si regresabas de ese desierto, si sobrevivías a las tormentas de arena, a los bandidos y a la sed, no podías simplemente volver a entrar en Egipto como si nada. Tenías que ser purificado, limpiado de la contaminación espiritual que habías acumulado en el caos. Esa purificación, según Khalil, es exactamente lo que se hacía en Sin. Los viajeros que regresaban del Levante, de Canaán o de Mesopotamia, tenían que pasar por el complejo ritual antes de poder entrar de nuevo en Egipto. Ahí sacrificaban animales, se bañaban en agua sagrada, quemaban incienso y pasaban noches en cámaras de aislamiento, mientras los sacerdotes realizaban exorcismos para expulsar cualquier espíritu maligno que pudieran haber traído consigo. Solo después de completar este proceso podían continuar su viaje hacia el corazón de Egipto. Esta teoría explicaría la mezcla cultural que vemos en el sitio. Si Sin era un templo de umbral, entonces tenía que ser lo suficientemente flexible como para aceptar a viajeros de diferentes culturas y religiones. Un comerciante fenicio que adoraba a Baal no iba a participar en un ritual puramente egipcio dedicado a Ptah. Pero si el templo ofrecía un ritual sincrético que incorporaba elementos de ambas tradiciones, entonces todos podían participar sin sentir que estaban traicionando a sus propios dioses. Pero hay un lado más oscuro en esta teoría. Las inscripciones en la cámara subterránea, esas que hablan de nombres que no se pueden pronunciar y de sellar lo que no debe regresar, sugieren que los sacerdotes de Sin no solo estaban limpiando a los viajeros, estaban conteniendo algo. El pozo sellado en el centro de la cámara, ese que todavía no se ha abierto, podría no ser un simple depósito ritual.
podría ser una prisión espiritual. Un lugar donde los sacerdotes encerraban entidades o fuerzas que consideraban demasiado peligrosas para ser destruidas, pero demasiado malignas para ser dejadas libres. Esto entra en el terreno de la especulación, por supuesto. No tenemos evidencia concreta de lo que hay en ese pozo sellado. Podría ser solo cerámica rota y huesos de animales, pero las advertencias escritas en las paredes son tan específicas, tan insistentes, que es difícil no sentir un escalofrío al pensar en lo que los sacerdotes del siglo VI a.C. creían que estaban guardando ahí abajo. Khalil sugiere que tal vez, solo tal vez, el complejo de Sin fue destruido intencionalmente, no porque fuera conquistado militarmente, sino porque algo salió mal en uno de los rituales. Tal vez los sacerdotes perdieron el control de lo que estaban conteniendo. Tal vez el sello se rompió. Y tal vez la destrucción total del sitio, el incendio que carbonizó las vigas y mató a las personas atrapadas dentro, fue un intento desesperado de clausurar el lugar antes de que lo que fuera que estaba encerrado pudiera escapar. Es una teoría que suena a película de terror, lo sé. Pero cuando lees esas inscripciones en la oscuridad de la cámara subterránea, con la arena del desierto golpeando las paredes del sitio arqueológico y el viento silbando a través de las ruinas, la distancia entre la ciencia y el miedo primitivo se siente muy, muy corta. Uno de los artefactos más inquietantes encontrados en el complejo de Sin es un conjunto de amuletos de bronce y piedra que fueron desenterrados en una de las cámaras laterales, escondidos dentro de una jarra de cerámica sellada con cera de abeja. Cuando los conservadores abrieron la jarra en el laboratorio, lo primero que notaron fue el olor. Después de 2600 años, la cera todavía emitía un aroma débil pero distintivo de resinas vegetales, mezcladas con algo orgánico que los químicos no han podido identificar completamente. Dentro de la jarra había 16 amuletos, cada uno del tamaño aproximado de una moneda moderna, grabados con símbolos que no corresponden a ningún sistema iconográfico egipcio conocido. Los amuletos muestran figuras antropomórficas con cabezas de animales, pero no son los dioses egipcios tradicionales. No es Anubis con cabeza de chacal ni Tot con cabeza de ibis. Son criaturas híbridas que parecen tener cabezas de serpiente, de escorpión, de aves rapaces que no existen en la región. Algunos de los amuletos tienen inscripciones en protosinaítico, ese sistema de escritura primitivo que es ancestro del alfabeto fenicio y hebreo. Pero las palabras no forman frases coherentes. Son secuencias de letras que parecen más bien fórmulas mágicas. Sílabas repetidas en patrones que tal vez estaban diseñados para ser pronunciados en voz alta como parte de un conjuro. La doctora Laila Hassan, una experta en magia antigua del Instituto Francés de Arqueología Oriental en El Cairo, ha estado estudiando estos amuletos durante meses. Según ella, lo que tenemos aquí es evidencia de una práctica de magia apotropaica, es decir, magia defensiva diseñada para repeler el mal. Estos amuletos no eran para traer buena suerte o fertilidad, explica Hassan. Eran escudos espirituales. Cada uno de ellos representa una barrera contra un tipo específico de amenaza. Algunos están diseñados para bloquear enfermedades, otros para repeler espíritus malignos. Y algunos, los más oscuros, parecen estar diseñados para sellar portales o abrir grietas en el tejido de la realidad. Esa última frase suena a ciencia ficción, pero Hassan está completamente seria. En las tradiciones mágicas del Medio Oriente antiguo existía la creencia de que el universo estaba lleno de grietas, puntos débiles donde el mundo material y el mundo espiritual se tocaban. Los magos y sacerdotes especializados sabían cómo manipular esas grietas, cómo abrirlas para invocar espíritus o cómo sellarlas para evitar invasiones de entidades del otro lado. Los amuletos de Sin parecen pertenecer a ese segundo tipo, herramientas para cerrar puertas que nunca deberían haber sido abiertas. Pero hay algo más. Uno de los amuletos, el más grande del conjunto, está hecho de una piedra negra que los geólogos identificaron como obsidiana, un vidrio volcánico que no existe naturalmente en Egipto ni en el Sinaí. El origen más cercano de obsidiana de esa composición química está en Anatolia, la actual Turquía, a más de 1500 kilómetros de distancia. Alguien llevó esa piedra desde el otro lado del Mediterráneo hasta Sin, la talló con símbolos específicos y la escondió en esa jarra sellada. ¿Por qué?
¿Qué hacía un amuleto de obsidiana Anatolia en un templo de frontera en el Sinaí? Una teoría aún no confirmada es que los sacerdotes de Sin estaban recolectando artefactos mágicos de todo el Medio Oriente, creando una especie de arsenal espiritual para enfrentar amenazas que venían de múltiples direcciones. Si el complejo realmente funcionaba como un templo de umbral, entonces tenían que estar preparados para lidiar no solo con los demonios locales de Egipto, sino también con las entidades que los viajeros traían consigo desde Mesopotamia, Anatolia, Canaán y más allá. Cada cultura tenía sus propios demonios y cada demonio requería un tipo específico de magia para ser contenido. Lo que hace que estos amuletos sean aún más inquietantes es que algunos de ellos muestran signos de uso intenso. No estaban guardados como curiosidades o tesoros, fueron usados una y otra vez hasta que los bordes se desgastaron y las inscripciones se volvieron casi legibles. Alguien, probablemente los sacerdotes del complejo, los llevaba consigo durante los rituales. Los sostenía en las manos mientras pronunciaba las fórmulas mágicas. Los presionaba contra las puertas de las cámaras selladas. Eran herramientas de trabajo, no símbolos decorativos. Y cuando el complejo fue destruido, alguien tomó la decisión, consciente de esconder estos amuletos en una jarra sellada en lugar de dejarlos expuestos o llevárselos. Es como si supieran que el lugar iba a ser abandonado, pero no querían que esos objetos cayeran en manos equivocadas. O tal vez pensaban que algún día alguien regresaría, abriría la jarra y encontraría las herramientas necesarias para terminar el trabajo que ellos no pudieron completar. Hassan ha solicitado permiso para realizar análisis de ADN en los residuos orgánicos que todavía están adheridos a algunos de los amuletos. Si hay restos de sangre, piel o cabello, podrían revelar qué tipo de rituales se realizaban exactamente, pero las autoridades egipcias están siendo extremadamente cautelosas. Hay una preocupación real, aunque no declarada públicamente, de que abrir demasiadas puertas en este sitio podría liberar cosas que es mejor dejar enterradas. Es fácil descartar eso como superstición, pero cuando estás parado en ese complejo, sosteniendo un amuleto de 2600 años que fue usado para sellar algo que los antiguos sacerdotes consideraban una amenaza real, la distinción entre ciencia y magia, entre pasado y presente, entre lo muerto y lo vivo, se vuelve mucho menos clara de lo que nos gustaría admitir. El descubrimiento de Sin no está ocurriendo en un vacío político. Estamos en el año 2026 y el Medio Oriente sigue siendo una región donde la arqueología y la política están tan entrelazadas que es imposible separar una de la otra. Cada piedra que se desentierra puede ser usada como prueba de reclamos territoriales, identidad nacional o legitimidad religiosa. Y Sin, precisamente por estar en el Sinaí, se encuentra en uno de los puntos más sensibles del mapa geopolítico. El Sinaí es técnicamente territorio egipcio, pero históricamente ha sido una zona de conflicto constante entre Egipto, Israel y grupos beduinos que no reconocen la autoridad de ningún gobierno moderno. Después de la guerra de 1967, Israel ocupó el Sinaí durante 15 años, antes de devolverlo a Egipto como parte de los acuerdos de paz de Camp David en 1979. Pero la región sigue siendo militarizada, con presencia constante del ejército egipcio luchando contra grupos insurgentes afiliados al Estado Islámico. No es exactamente un lugar donde los arqueólogos puedan trabajar tranquilamente. El hecho de que el complejo de Sin esté ubicado en el norte del Sinaí, relativamente cerca de la frontera con Israel, ha generado tensiones inmediatas. Algunos grupos ultranacionalistas egipcios han comenzado a usar el descubrimiento como prueba de que el Sinaí es tierra egipcia sagrada desde tiempos bíblicos, rechazando cualquier reclamo histórico israelí sobre la región. Por otro lado, ciertos grupos religiosos israelíes han argumentado que el hecho de que Sin sea mencionada en la Biblia hebrea como parte de las profecías contra Egipto demuestra que la región siempre estuvo en la órbita espiritual de Israel, no de Egipto. Estas interpretaciones políticas son, por supuesto, anacronismos absurdos. En el siglo VI a.C. no existía el concepto de Estado-nación moderno. No había pasaportes ni fronteras cerradas. El Sinaí era una zona de tránsito, un espacio entre imperios donde diferentes pueblos se mezclaban.
Pero en el contexto actual, donde cada metro cuadrado de tierra en el Medio Oriente está cargado de significado político y religioso, es imposible evitar que hallazgos como si sean instrumentalizados. Las autoridades egipcias han sido extremadamente cuidadosas en controlar el acceso al sitio. Solo un pequeño grupo de arqueólogos internacionales ha sido autorizado a trabajar ahí, y todos deben pasar por múltiples niveles de seguridad antes de poder entrar. No se permiten periodistas sin escolta militar. Las fotografías del sitio están estrictamente controladas y cualquier publicación académica sobre el hallazgo debe ser aprobada por el Ministerio de Antigüedades antes de ser enviada a revistas científicas. Hay también una dimensión religiosa en esta tensión. Grupos cristianos evangélicos de Estados Unidos han ofrecido millones de dólares para financiar excavaciones adicionales en Sin, argumentando que cada descubrimiento que confirma la Biblia es una victoria para la fe. Pero el gobierno egipcio ha rechazado ese financiamiento, consciente de que aceptar dinero de grupos religiosos extranjeros podría ser visto como permitir que intereses ideológicos influyan en la investigación científica. Del lado islámico, algunos eruditos han expresado incomodidad con el hecho de que se esté prestando tanta atención a un texto bíblico judío en territorio musulmán. Aunque el Corán respeta a los profetas hebreos, incluido Ezequiel, hay una sensación entre ciertos sectores de que la narrativa occidental está usando el descubrimiento de Sin para validar la Biblia a las expensas del Corán, ignorando el hecho de que ambos textos comparten muchas de las mismas historias y profecías. Lo que está claro es que Sin ya no es solo un sitio arqueológico, es un símbolo, un campo de batalla ideológico donde diferentes grupos proyectan sus propias narrativas sobre el pasado. Y mientras los arqueólogos intentan hacer su trabajo con la mayor objetividad posible, el mundo exterior sigue girando, convirtiendo cada fragmento de cerámica en un arma y cada inscripción en una declaración política. A medida que el trabajo de excavación continúa en Sin, han comenzado a surgir comparaciones inevitables con otros grandes descubrimientos de ciudades perdidas mencionadas en textos antiguos. Y el caso más obvio, el que todo el mundo menciona, es el de Troya. Durante siglos, la guerra de Troya descrita en la Ilíada de Homero fue considerada un mito, una leyenda épica sin base histórica. Hasta que en 1870, un millonario alemán obsesionado llamado Heinrich Schliemann decidió que Homero estaba diciendo la verdad, tomó el texto de la Ilíada literalmente como un mapa y empezó a recavar en una colina en el noroeste de Turquía llamada Hisarlik y encontró Troya, o más bien, encontró 9 ciudades superpuestas, cada una construida sobre las ruinas de la anterior, abarcando miles de años de historia. La séptima de esas ciudades, Troya 7, mostraba evidencia de haber sido destruida por fuego alrededor del año 1200 a.C., exactamente en la época que los académicos sitúan la guerra de Troya si es que ocurrió realmente. El descubrimiento de Schliemann cambió para siempre la forma en que miramos los textos épicos antiguos. De repente, era posible que Homero, aunque exagerado y mitológico, estuviera preservando memoria real de eventos históricos. El caso de Sin tiene similitudes obvias. Al igual que Troya, era un lugar mencionado en un texto antiguo que todos asumían que era literario o simbólico. Al igual que Troya, fue encontrado en el lugar exacto donde el texto decía que estaría. Y al igual que Troya, muestra evidencia de destrucción violenta en el periodo histórico que corresponde con la narrativa del texto. Pero hay una diferencia crucial. Homero fue un poeta épico que escribía para entretener. Ezequiel fue un profeta que afirmaba estar hablando en nombre de Dios. Las implicaciones de confirmar la precisión histórica de Ezequiel son mucho más profundas que confirmar a Homero, porque tocan directamente la cuestión de la revelación divina. Otra comparación interesante es con la ciudad de Ur, la ciudad natal de Abraham según el libro del Génesis. Durante mucho tiempo, los escépticos argumentaron que Ur era una invención, un nombre genérico para darle credibilidad a la historia de Abraham. Pero en 1922, el arqueólogo británico Leonard Woolley excavó la ciudad sumeria de Ur en el sur de Irak y demostró que no solo existió, sino que fue una de las ciudades más importantes de Mesopotamia durante el tercer milenio antes de Cristo. El descubrimiento de Ur no probó que Abraham existió como personaje histórico,
pero sí demostró que el contexto geográfico y cultural del Génesis era auténtico. Sin encaja en este mismo patrón, no prueba que Ezequiel tuviera visiones divinas, pero sí prueba que el mundo geográfico que describe en sus profecías era real, detallado y preciso, y eso obliga a los escépticos a reconsiderar hasta qué punto los textos bíblicos preservan información histórica confiable. Pero tal vez la comparación más inquietante es con los manuscritos del Mar Muerto y la comunidad de Qumrán. Hasta 1947, nadie sabía que había existido una secta judía apocalíptica, viviendo en cuevas en el desierto de Judea, copiando textos sagrados y esperando el fin del mundo. Cuando se encontraron los manuscritos, de repente teníamos evidencia física de que en la época de Jesús había grupos judíos con creencias radicalmente diferentes a las del judaísmo rabínico que conocemos hoy. El descubrimiento de Qumrán nos mostró que el judaísmo del Segundo Templo era mucho más diverso, más apocalíptico y más extraño de lo que los textos rabínicos posteriores nos habían hecho creer. Sin podría estar haciendo algo similar con nuestra comprensión del antiguo Egipto. Nos está mostrando que en las fronteras del imperio, lejos de los grandes templos de Tebas y Memphis, había centros religiosos operando con creencias y prácticas que no encajan en la imagen ordenada y oficial que tenemos de la religión egipcia. Había sincretismo, mezcla de culturas, rituales que incorporaban elementos cananitas, fenicios, tal vez incluso mesopotámicos. Y esa diversidad, esa fluidez religiosa, es algo que los textos oficiales egipcios nunca admitieron porque no encajaba con la imagen de un imperio centralizado y ortodoxo. Cada una de estas comparaciones nos enseña lo mismo. El pasado es siempre más complejo, más extraño y más rico de lo que nuestras teorías académicas pueden capturar. Y cada vez que el desierto nos devuelve un pedazo de ese pasado, tenemos que estar dispuestos a reescribir los libros de texto, ajustar nuestras teorías y aceptar que los antiguos sabían cosas que nosotros hemos olvidado. Uno de los misterios más profundos que rodean el complejo de Sin es el silencio que lo envuelve en los registros históricos posteriores. Después de la destrucción del sitio en el siglo VI a.C., el nombre de Sin simplemente desaparece. No hay menciones en textos persas, a pesar de que Persia conquistó Egipto apenas unas décadas después. No hay referencias en historiadores griegos como Heródoto o Estrabón, que visitaron Egipto y documentaron ciudades mucho más pequeñas. No hay registros romanos, ni coptos, ni árabes. Es como si la ciudad hubiera sido borrada, no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva. Este fenómeno de borrado cultural no es único. Hay otros casos en la historia donde ciudades enteras fueron deliberadamente eliminadas de los registros como castigo o como acto de damnatio memoriae, la condena de la memoria. Los romanos lo hicieron con Cartago, arrasando la ciudad y, según la leyenda, sembrando sal en la tierra para que nada volviera a crecer. Los asirios lo hicieron con ciudades rebeldes, borrando sus nombres de las inscripciones y reemplazándolos con frases como «el lugar que ya no existe». Pero ¿quién borró Sin? ¿Y por qué? Una teoría es que los propios egipcios lo hicieron después de que el complejo fue destruido, porque lo consideraban maldito. Si los sacerdotes creían que algo había salido mal en los rituales, que una contaminación espiritual había escapado del pozo sellado, entonces tenía sentido desde su cosmovisión no solo destruir el edificio, sino también prohibir que el nombre fuera pronunciado de nuevo. En muchas culturas antiguas, el nombre de un lugar tenía poder. Pronunciarlo era invocarlo, borrarlo era exorcizarlo. Otra teoría, más política, es que los persas borraron Sin después de conquistar Egipto. Los persas eran famosos por su tolerancia religiosa, pero también eran extremadamente pragmáticos. Si Sin había sido un centro de purificación ritual que reforzaba la identidad egipcia y la separación entre Egipto y el mundo exterior, entonces destruirlo y prohibir su reconstrucción habría sido una forma eficiente de debilitar esa identidad. Sin fronteras espirituales, sin rituales de purificación, el imperio persa podía integrar Egipto más fácilmente en su sistema administrativo. Una tercera teoría, más especulativa, es que grupos religiosos judíos tuvieron algo que ver con el borrado. Sabemos que después de la destrucción de Jerusalén en 586 a.C., miles de judíos huyeron a Egipto. Jeremías, el profeta contemporáneo de Ezequiel, terminó sus días en Egipto según la tradición.
Si los refugiados judíos veían a Sin como un símbolo de idolatría sincretista, como un lugar donde los dioses de Egipto y Canaán se mezclaban en formas que violaban la ley mosaica, podrían haber celebrado su destrucción y contribuido activamente a su olvido. Lo que es innegable es que el silencio funcionó. Durante 2500 años, Sin estuvo tan completamente olvidada que ni siquiera los arqueólogos sabían que debían buscarla. Y sí, no fuera por la persistencia de Ezequiel, por el hecho de que sus palabras fueron preservadas en un texto sagrado que sobrevivió a imperios, guerras y persecuciones, nunca habríamos sabido que existió. Ese es el poder de los textos. Las ciudades se desmoronan, los imperios caen, las montañas se erosionan. Pero las palabras, si son preservadas y transmitidas con cuidado, pueden sobrevivir milenios y traer de vuelta a los muertos. Ezequiel preservó el nombre de Sin en 16 palabras de una profecía. Y esas 16 palabras fueron suficientes para que 2600 años después, un equipo de arqueólogos pudiera decir: aquí estaba, aquí ardió, aquí se retorció de angustia, exactamente como él dijo. Ahora que el complejo de Sin ha sido excavado parcialmente y los hallazgos iniciales han sido publicados, la pregunta inevitable es: ¿qué sigue? La doctora Al-Sadat y su equipo estiman que apenas han descubierto un 20% del sitio total. El georradar muestra que hay estructuras subterráneas adicionales que todavía no han sido exploradas, incluido lo que parece ser un sistema de túneles que se extienden hacia el este, alejándose del complejo principal. ¿Hacia dónde van esos túneles? ¿Eran rutas de escape, canales de agua, o tal vez pasajes ceremoniales que conectaban el complejo con otros sitios sagrados en el desierto? Y luego está el pozo sellado en la cámara subterránea. Ese es el elefante en la habitación, el misterio que todos quieren resolver pero que nadie se atreve a tocar todavía. Las autoridades egipcias han formado un comité de expertos internacionales para decidir si es seguro abrirlo, cómo hacerlo y qué precauciones tomar. Algunos arqueólogos argumentan que es esencial abrirlo para entender completamente la función del complejo. Otros advierten que si el sello fue puesto ahí por una razón, tal vez deberíamos respetarlo. Es fácil burlarse de esa cautela como superstición, pero la historia de la arqueología está llena de ejemplos de excavaciones que salieron mal. La tumba de Tutankamón, por ejemplo, fue seguida por una serie de muertes entre los miembros del equipo que la descubrieron, lo que alimentó la leyenda de la maldición de los faraones. Aunque la ciencia moderna ha demostrado que muchas de esas muertes fueron coincidencias o causadas por hongos y bacterias antiguos liberados al abrir la tumba, el hecho es que intervenir en sitios antiguos puede tener consecuencias imprevistas. En el caso de Sin, hay preocupaciones más mundanas pero igual de serias. El norte del Sinaí es una zona de conflicto activo. Grupos insurgentes operan en la región y han habido casos de sitios arqueológicos siendo saqueados o destruidos por extremistas que consideran las antigüedades preislámicas como ídolos que deben ser eliminados. El complejo de Sin está bajo guardia militar constante, pero eso no garantiza su seguridad a largo plazo. También está la cuestión del financiamiento. La excavación completa de un sitio de este tamaño podría llevar décadas y costar decenas de millones de dólares. El gobierno egipcio tiene recursos limitados y muchas otras prioridades. Sin ha generado mucha atención mediática, pero esa atención podría desvanecerse en los próximos meses si no hay nuevos descubrimientos espectaculares. Y sin atención mediática es difícil mantener el financiamiento. Algunos académicos han sugerido que tal vez lo mejor sería documentar lo que ya se ha encontrado, estabilizar las estructuras para prevenir colapsos adicionales y luego volver a enterrar el sitio parcialmente para protegerlo hasta que haya recursos y tecnologías suficientes para excavarlo adecuadamente. Es una estrategia que se ha usado en otros sitios arqueológicos importantes y tiene sentido desde el punto de vista de conservación. Pero también significa que las respuestas a los misterios más profundos de Sin podrían quedar enterradas durante años, tal vez décadas. Frustran a investigadores y al público por igual. Y finalmente está la cuestión de qué hacer con el sitio a largo plazo. ¿Debería convertirse en un parque arqueológico abierto al público?
¿O debería mantenerse cerrado, accesible solo a académicos? ¿Deberíamos reconstruir partes del complejo para mostrar cómo se veía originalmente? ¿O debería dejarse como ruinas auténticas? Cada una de estas decisiones tiene implicaciones políticas, económicas y éticas. Lo que está claro es que Sin ya ha cambiado la forma en que entendemos la relación entre la Biblia y la historia. Ha demostrado que textos que parecían simbólicos o alegóricos a veces preservan memoria precisa de lugares reales. Ha revelado que el antiguo Egipto era más diverso, más complejo y más conectado con otras culturas de lo que pensábamos. Y ha abierto un abismo de preguntas sobre rituales, creencias y prácticas que todavía estamos lejos de comprender completamente. El desierto del Sinaí acaba de devolvernos un fragmento de un mundo perdido. Y ese fragmento, por más pequeño que sea, nos recuerda que todavía quedan miles de historias enterradas bajo la arena, esperando pacientemente a que alguien venga con una pala, un pincel y la humildad suficiente para escuchar lo que tienen que decirnos. Llegamos ahora al final de este viaje por las arenas del tiempo, por las profecías de Ezequiel y por las ruinas de una ciudad que todos creían inventada. El descubrimiento del complejo ritual de Sin en el Sinaí es mucho más que un triunfo arqueológico. Es una lección de humildad para todos nosotros, creyentes y escépticos por igual. Nos recuerda que el pasado no es un libro cerrado que ya hemos leído completo. Es un misterio vivo que sigue revelándose en fragmentos, en cenizas, en inscripciones que desafían nuestras teorías más seguras. Para quienes leen la Biblia como un texto sagrado, Sin es la confirmación de que las palabras de los profetas no eran fantasías de hombres traumatizados, sino mapas precisos de un mundo que solo ellos podían ver con claridad. Ezequiel vio una ciudad fortificada en la frontera de Egipto. La vio arder, la vio retorcerse de angustia, y 2600 años después encontramos exactamente eso. Muros carbonizados, cámaras selladas, cenizas que todavía huelen a incienso antiguo, y advertencias escritas en piedra sobre cosas que no deben ser abiertas. Pero para quienes prefieren mantenerse en el terreno de la ciencia sin entrar en el territorio de la fe, Sin es igualmente fascinante. Es la prueba de que los textos antiguos, incluso cuando parecen estar llenos de simbolismo apocalíptico, a menudo preservan información geográfica, histórica y cultural que se perdió en todas las demás fuentes. Es un recordatorio de que la arqueología no es solo cavar en busca de tesoros, sino escuchar las voces de los que fueron silenciados por la historia oficial. La ciudad de Sin nos enseña que las fronteras entre el mundo material y el espiritual eran mucho más delgadas en la antigüedad de lo que nosotros, con nuestra mentalidad moderna y racionalista, podemos comprender. Para los sacerdotes que trabajaban en ese complejo, los rituales de purificación no eran teatro religioso, eran tecnología espiritual, herramientas para manipular fuerzas reales que amenazaban la estabilidad del cosmos. Y cuando esos rituales fallaron, cuando el sello se rompió o el fuego escapó de control, la destrucción que siguió fue tan completa que el nombre mismo de la ciudad fue borrado de la memoria humana. Hasta ahora, porque el desierto tiene memoria, las arenas guardan secretos que los imperios no pudieron borrar. Y cuando llega el momento, cuando la tierra decide que es hora de que sepamos algo, los vientos se mueven, las dunas se desplazan y lo que estaba enterrado vuelve a la superficie. Sin ha regresado, no como una ciudad viva, sino como un testimonio de piedra de que los profetas sabían lo que decían, de que los antiguos veían cosas que nosotros hemos olvidado cómo mirar, y de que todavía hay miles, tal vez millones de secretos enterrados bajo las arenas del Medio Oriente, esperando pacientemente a que alguien venga a escuchar sus historias. Ezequiel escribió: derramaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto. Y durante 2500 años, esas palabras fueron solo eso, palabras en un libro antiguo. Pero ahora sabemos que detrás de esas palabras había ladrillos reales, altares reales, sacerdotes reales que quemaban incienso y sellaban pozos con advertencias que todavía nos dan escalofríos. La profecía se cumplió, la ciudad ardió, y ahora en pleno siglo XXI tenemos que decidir qué hacemos con esa verdad. ¿Seguimos cavando? ¿Abrimos el pozo sellado? ¿O respetamos las advertencias de quienes vivieron más cerca de ese mundo de fronteras porosas entre lo visible y lo invisible? No tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que cada vez que
tocamos el pasado nos toca de vuelta. Y a veces eso que regresa de las profundidades no es solo conocimiento, es también miedo, asombro y la inquietante sospecha de que el universo es mucho más extraño, más grande y más misterioso de lo que nuestras teorías pueden contener. La ciudad perdida de Sin ya no está perdida, está ahí, bajo el sol implacable del Sinaí, esperando a que tomemos la decisión de qué hacer con ella. Y mientras decidimos, las inscripciones en las paredes de la cámara subterránea siguen advirtiendo, en una lengua casi olvidada, que hay cosas que es mejor dejar selladas hasta que las estrellas caigan del cielo. Si te ha gustado este viaje por las arenas del tiempo, si te ha hecho pensar, dudar o sentir ese cosquilleo de misterio que solo la historia antigua puede provocar, te pido que te suscribas a Historias para Dormir Profundo. Somos una comunidad de buscadores nocturnos, de personas que amamos las preguntas tanto como las respuestas, y que sabemos que el conocimiento del pasado es la llave para entender quiénes somos realmente. Comparte este video con alguien que necesite saber que el mundo es más profundo de lo que parece y que todavía quedan misterios esperando ser descubiertos. Gracias por acompañarme en esta travesía. Y recuerda, el desierto siempre guarda secretos. Solo tenemos que estar listos para escuchar cuando decida hablar.